Palabra el consejero Alfredo Figueroa Fernández. Gracias, consejero presidente. No he habitualmente intervenido en estos puntos y en estas discusiones en las que se han presentado informes sobre el estado de cosas que guarda el Instituto Federal Electoral en materia de no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres. No ha sido parte de mi práctica en el Consejo General. Hoy quiero hacer una primera intervención y empiezo señalando que estoy plenamente de acuerdo con lo que ha planteado el consejero electoral Lorenzo Córdoba en su intervención. En el año 2000 tenía el honor de ser consejero electoral en el Consejo de Puebla y llegó una circular entonces, cuando José Woldenberg presidía este órgano, y había una circular emitida por las áreas centrales del instituto, en donde se obligaba a las mujeres que quisieran ser capacitadoras a presentar un certificado de no gravidez en esa época. Asumir que durante este periodo desde luego hubo una intervención del propio Consejo General. Entonces, probablemente María era también consejera electoral en aquella época y recordará aquel, no sé si recuerda aquel bonito escándalo sobre que se solicitaba eso en el Instituto Federal Electoral, para que se contratara a mujeres en esos puestos. No es más esta una práctica del IFE desde entonces, y vale la pena señalar que cada Consejo General ha hecho el esfuerzo que ha estado a su alcance para establecer las transformaciones en materia de no discriminación y de igualdad entre hombres y mujeres, y ningún Consejo Electoral ha logrado que eso termine ocurriendo plenamente en el Instituto Federal Electoral. De este modo, creo que tiene toda la razón Lorenzo cuando señala no debe ser un momento celebratorio, ni estamos dando cumplimiento a lo establecido por los órganos internacionales en materia de no discriminación. Vamos a dar cumplimiento a ese mandato cuando efectivamente en los mecanismos institucionales, en cada uno de ellos, no existan prácticas que discriminen a las mujeres, que no les den un trato igualitario, equitativo, en términos de la condición que tenemos unos y otras. De este modo, quiero hacer énfasis también, por ejemplo, en el trabajo que desarrolló Teresa González Luna durante el periodo que presidió este Consejo Luis Carlos Ugalde, junto con otras compañeras en aquella época, Lourdes López, Alejandra Latapí, Andrés Albo, Arturo Sánchez, Virgilio Andrade, por simplemente citar esfuerzos que no deben desdeñarse respecto de lo que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo en el IFE. Creo que como ha dicho el consejero Córdoba, es un paso que puede resultar útil o que estamos pensando que sea útil para el propósito que se persigue, que no está cumplido y que muy probablemente no se pueda cumplir por decreto, aunque pensemos que modificando leyes, haciendo unidades, las cosas cambian automáticamente. Esto no es así y esperemos que en un esfuerzo cotidiano podamos ir dando ese conjunto de pasos. Hay algunas observaciones de forma que he hecho llegar que espero sean incorporadas, sobre las que no hay una diferencia de fondo. He escuchado con atención y creo que vale la pena, independientemente de si es una mujer o un hombre en quien recae la responsabilidad. Estaría de acuerdo con lo que dice Lorenzo respecto de que diga preferentemente. Yo no tendría en esto ninguna objeción. En lo que sí tendría objeción es que en que no se precisara con toda claridad que debe tratarse de una persona que tenga todos los atributos, digamos, en términos curriculares y de conocimiento para la implementación de una política como esta. Creo que en quien recaiga esta responsabilidad debe ser una persona que tenga esas características, esas condiciones, que tenga el conocimiento suficiente para poder desarrollar las tareas de integralidad en la institución en esa materia como el elemento de principal importancia.
que no puede quedar como preferentemente especialista, sino como especialista en la materia, y ya el asunto de si recae en un hombre o una mujer, si es preferentemente, yo no tendría inconveniente, lo comentábamos Lorenzo y yo, si quedara como está tampoco es una dificultad, pero sí creo que debiera hacerse énfasis en ese otro aspecto, en el aspecto de que conozca de la materia, porque de nada serviría que llegara una mujer al encargo que no tuviera un conocimiento, ni una historia, ni un compromiso claro con esa materia, que al final del día es lo que hace que los asuntos se vayan transformando. Entonces, ahí es donde yo pondría en el acuerdo el énfasis, presidente, en la parte correspondiente, a que hubiese esa singularidad en el acuerdo que se propone. Quiero simplemente señalar para finalizar que he escuchado la propuesta del consejero Benito Nasif sobre la creación de un grupo de trabajo, de un grupo de compañeras o compañeros del Consejo General que esté dando un seguimiento a este tipo de esfuerzos, y no lo advierto como un problema en el propio acuerdo. El que exista un proceso de fortalecimiento y de seguimiento de las tareas en el instituto es siempre favorable para que éstas se lleven a buen puerto. Así que, una vez escuchado el planteamiento del consejero Nasif, yo simplemente expreso mi conformidad con la posible creación de este grupo de compañeros y compañeras que acompañe el proceso. Sí pienso que debe en la Junta General Ejecutiva discutirse con mucha puntualidad, no solo en quién recae, sino qué mecanismos se van a desarrollar, ya lo decía también el propio Lorenzo, pues de política institucional en torno a esta materia, porque esto dará sentido y cauce a los trabajos que eventualmente pueda hacer un grupo en relación a este particular, para que se trabaje en esa materia, para que efectivamente exista la integralidad que se persigue y entonces estemos en condición de celebrar en algunos momentos las modificaciones que ya logramos en la institución. Esta sería mi postura en relación a la creación de esta unidad, y también celebro que se esté buscando que no se constituya en un gasto adicional. Creo que el acuerdo así lo está preceptuando. Esto se verá seguramente adelante, y si es necesario, digamos, establecer algún costo adicional por alguna de las cuestiones que se van desarrollando o alguno de los hallazgos que se tienen, bueno, pues se tendrá que evaluar y valorar en sus méritos y en sus términos dentro del propio proceso presupuestal de la institución. Esta es la posición que mantengo y estas las propuestas que acompaño y que he hecho propias, consejero. Gracias, señor consejero. En la primera ronda tiene el uso de la palabra la consejera